Hola, muy buenas, yo soy Jorge Serrano y este es el canal de Fondo Segunda. Hoy, a colación del 25 aniversario de la consecución de la Recopa de Europa por parte del Real Zaragoza, traemos una charla muy especial con dos integrantes de aquella plantilla y yo, sin más, ya paso a presentarlos. El primero de ellos es un canterano de pro que seguramente cumplió su sueño llevando a su equipo a la gloria y al título que seguramente más reputación tenga de toda su vitrina. Jesús García San Juan, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues aquí peleándonos con el Skype, ¿eh? Eso es, y por otra parte, este no es zaragozano de nacimiento, pero yo creo que sí de adopción, le debe gustar un poquito nuestra ciudad, Jesús, y ya se ha quedado aquí. Son unos cuantos partidos con la blanquilla, creo que 473, el jugador que más veces la ha vestido, y bueno, pues le doy paso. Xavi Aguado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, pues chicos, ya sabéis, os hemos traído a Fondo Segunda para hablar, cómo no, de la Recopa y vamos allá. Yo quería empezar porque antes de la Recopa viene la clasificación y yo creo que antes, yo siempre que lo hablo con zaragocistas, hay un hecho más importante, que es la promoción del 91 contra el Murcia, porque seguramente si no se produce aquel descenso, aquella plantilla no estaba acostumbrada a ganar títulos. O sea, la realidad del Zaragoza en ese momento era pelear por la mitad de tabla y en ocasiones, pues sí, pelear por la salvación. Entonces, aquella promoción, ¿cómo se vivió, Jesús, dentro del equipo? ¿Y tú crees que fue lo importante para dar el salto a una plantilla mejor, más afición en el campo, quizás? Porque yo, con todos los zaragocistas que hablo, siempre me hablan como la promoción del Murcia como el punto de inflexión. Para nosotros sí, desde luego que para los que participamos en toda aquella trayectoria, desde luego que lo fue. Ese, si no me equivoco, es el primer año de Xavi en la primera plantilla. Yo juego los últimos 10 partidos y a partir de ahí, pues yo creo que de la promoción todavía quedaron Andoni, queda Belsué, Pardeza, Higuera, Poyet, que si recordáis, el año de la promoción prácticamente no jugaba, no era titular y aquel día se destapó y luego fíjate todo lo que nos dio. Y para nosotros fue la clave, es verdad, porque primero ya había una base, es verdad que vienen luego jugadores que son muy importantes a lo largo del año siguiente y de los siguientes. Se incorpora Chucho Solana, se incorpora enseguida también Santi Aragón, se incorpora por supuesto el Negro Cáceres, Juan Snyder. Empiezas a ver jugadores que yo creo que la clave de aquello, más allá de la promoción, que fue un poco el quitarnos un peso muy gordo de encima, porque, bueno, ya lo estamos viendo ahora, desgraciadamente, los años que se lleva el Zaragoza en segunda división y que ojalá pronto cambiéis el título de Fondo Segunda a Fondo Primera, vosotros, sí que yo creo que aquello fue clave y que luego podemos hablar más adelante, que pilló a muchos jugadores. El año anterior yo creo incluso fue todavía mejor, el año de la Copa del Rey en términos futbolísticos para nosotros, pero pilló a muchos jugadores en el apogeo de sus carreras. Xavi todavía era muy joven, yo era más joven, pero veías a gente veteranos como Pardeza, como Andoni, gente que tiraba del carro, que hizo que fuera un equipo ganador durante muchos años, culminándolo con la Recopa, por supuesto que sí. Antes de pasar a la Recopa, obviamente hay que ganar una Copa y se gana en el 94, pero en el 93 también hay un episodio muy importante, ¿no? Yo creo que ese gen ganador también se gesta en la final de Copa del 93 contra el Real Madrid, y yo no voy a entrar en valoraciones si fue un robo o no. Yo creo que vosotros habéis hablado largo y suficiente sobre ello. Jesús dice que sí. Yo obviamente no lo vi en directo, pero yo lo que he podido hablar con gente más mayor que yo, zaragocista, dice que sí. ¿Crees tú, Xavi, que aquella final del 93 contra el Real Madrid os hizo más fuertes para ganarla en el 94, que os dio paso a la Recopa? Sí, evidentemente el proceso tuvo no un paso atrás, pero sí un gran contratiempo, ¿no? Porque la idea, pues después de conseguir salvarse aquel año en la promoción ante el Murcia, en la siguiente, como dice Jesús, se fichó a Aurelio Gay y a Chucho Solana, se mantuvo la estructura, el equipo fue a Europa, se clasificó en la 6ª posición y la temporada siguiente se hizo una temporada en Liga normal tampoco, pero se accedió a la final de la Copa del Rey, que era un poco uno de los ejidos, ¿no? De hacer algo importante en una competición muy tradicional para el Real Zaragoza. El problema fue pues que el Real Madrid venía, ¿no? de una clasificación, de no ganar la Liga en Tenerife. Recordad pues también unos problemas arbitrales importantes y bueno,
acudió ahí a la final de Copa pues con esa necesidad, ¿no? de ganar algún título en una temporada que de momento pues no había conseguido ningún título. Entonces yo creo que esa exigencia a Oriol Velázquez le vino un poco grande, ¿no? Porque hubo varias jugadas muy claras que afortunadamente el otro día pudimos comprobar en Teledeporte que no las han borrado del mapa y tuvimos la oportunidad de demostrar que aquella final hizo que el equipo pues tuviera esas ganas, ¿no? De revancha la temporada siguiente, porque no se descompuso, se fichó a Sneijder, a Juanmi, o sea, que cada vez la evolución del equipo era más importante, ¿no? Y yo creo que eso fue fundamental, el hecho de que la Secretaría Técnica, en este caso Pedro Herrera, pues tuviera esa continuidad que hizo pues que cada año se incorporaran gente que aumentaba el nivel de la plantilla hasta conseguir llegar a la temporada 94-95, que se culminó con la obtención del título de la Recopa. Obtenéis el título y a Andoni solo se le ocurre salir al balcón de la Plaza del Pilar y prometerle a la gente que le va a traer la Recopa. ¿Cómo visteis vosotros aquel día, esa celebración? Y cuando dijo eso Cedrún, ¿os lo creíais vosotros realmente que podíais llegar por lo menos a una final de Recopa? Bueno, yo desde luego que no, vamos, eso ya te lo digo, vamos, el embolado que nos metió el gran Andoni, lo que pasa es que claro, Andoni siempre acierta, el perro de él, no sé cómo lo hace, pero es que sí, siempre dice, puede decirte una barbaridad muy gorda, pero es que el tío tiene razón, y aquello pues claro, me acuerdo que le dijimos, bueno, era una broma, el tío lo dijo, es una broma, tal, no sé cuánto, pero es que luego yo creo que la broma se convirtió en realidad. Yo creo que nos dimos cuenta cuando jugamos contra el Feyenoord, incluso habiendo perdido el primer partido en Rotterdam, nos dimos cuenta que podíamos ganarle perfectamente. Fue un partido que podíamos haber, que merecimos ganar de calle, lo perdimos y dijimos, ostras, que esto es el campeón de Holanda, es decir, no estás jugando contra los dos primeros que jugamos, que eran países de Centro Europa, equipos pues muy normalitos como era el PSV o el Gloria Bistrita, ¿no? Y hasta estás jugando contra equipos importantes. Y el Feyenoord entonces jugaba muy bien y ahí nos dimos cuenta que podíamos ganar. Y luego, claro, ya te metes en el Chelsea. En el partido de ida a los Barres les ganas 3-0, que vas con cierta comodidad al partido de vuelta, y luego ya a las finales, pues nosotros nos veíamos muy confiados. Xavi lo ha dicho, es decir, yo creo que se formó un equipo muy bueno porque se mantuvo una base desde el 91 y se fueron incorporando jugadores muy importante. Es decir, antes yo me he olvidado de Aurelio Gay, que para nosotros también fue un jugador básico durante hasta la desgraciada lesión que tuvo del tendón de Aquiles. Era un jugador, vamos, te metía goles, llegaba arriba, llegaba abajo. Es decir, es que siempre se fichaban, era cuando se acertaba y muy bien en el tema de los fichajes. No se fichaban 5 o 6, se fichaban 1, 2, 3, 4 personas, pero manteniendo siempre una base y bueno, y al final, pues mira, pues aquí estamos 25 años después celebrándolo todos, ¿no? Lástima que estemos como estamos ahora, pero bueno, pronto volveremos a abrazarnos todos, ¿eh? Hablabas del partido del Feyenoord, pero antes de ese partido hablabas también del Gloria Bistrita y del PSV. El primero en Rumanía lo perdéis, sin embargo remontáis. Yo quería hacer hincapié aquí en hasta qué punto fue importante para vosotros, o más que importante, extraño, jugar en Valencia. Había una sanción que el Real Zaragoza por un monedazo contra el Borussia Dortmund tenía clausurado el estadio en las dos primeras, el 16avos y octavos, y jugáis los dos partidos de vuelta en el Luis Casanova de Valencia. ¿Cómo fue aquello, Xavi? Bueno, pues lo que vivirán ahora los futbolistas del Real Zaragoza, ¿no? Jugar en un campo desangelado donde solo hay recoge pelotas y muy poca gente en la grada, es muy distinto. Parece que estás entrenando, ¿no? Nosotros nos tuvimos que activar en el vestuario porque está claro que, sobre todo contra el Gloria Bistrita, que bueno, era un equipo que era de Rumanía, había ganado la Copa de ahí y no era mal equipo, ¿eh? O sea, ganar en Rumanía tampoco es tan sencillo, no era un rival que ahí nos hizo mucho daño, porque bueno, aparte de que el campo estaba mal, bueno, nos despistamos un momento y nos remontaron, pero sí que es cierto que la remontada no era fácil porque encima jugabas en un campo neutral y sin público, ¿no? Yo creo que rápidamente pues tuvimos la fortuna de ponernos por delante del marcador y el partido pues fue cuesta abajo, ¿no? Pero sí que es cierto que aquellos partidos son los que te pueden dejar fuera de Europa, ¿no? Porque si te confías a un rival teóricamente más endeble que tú, pues puedes tener un traspié y esta competición tan corta, porque realmente la Recopa era una competición corta porque
solo jugaban los campeones de Copa y por eso, ¿no? Empezamos prácticamente en 16avos y eso hoy en día es impensable, porque la Europa League tiene que pasar muchísimas eliminatorias. En cambio nosotros tenemos que pasar 4 solo para llegar a la final, pero más que nada porque jugaban los mejores de cada país en la Copa del Rey. Por eso la competición, yo creo que fue un error dejarla morir, ¿no? Porque yo creo que se podía compaginar la Champions con la Recopa y una Europa League que fueran los cuartos clasificados, ¿no? de la Liga. Yo creo que era muy bonito porque al fin y al cabo segmentaba muy bien lo que era una competición donde solo participaban los que habían conseguido un título importante en cada país. Es más, ahora están intentando rescatar una tercera competición europea que seguramente hubiera sido bonito que fuera la Recopa. Jesús, has hablado del partido contra el Feyenoord. En la ida perdéis, pese a seguramente hacer uno de los mejores partidos de la Recopa, y en la vuelta obviamente tenéis que recuperar ese resultado. ¿Cómo vivisteis el ambiente ahí en Holanda? Y bueno, después por primera vez el partido de Recopa en la Romareda. ¿Cómo recibió después la afición aquí y también cómo visteis el partido allí? Hombre, el partido de ida fue literalmente un baño el que le dimos a los holandeses. Es decir, De Goy, el portero que luego fue al Chelsea, yo creo que lo ficharon allí porque nos hizo 5 o 6 paradas absolutamente increíbles y ellos nos metieron un gol pues en un despiste. Creo que estaba Chucho Solana fuera del campo por una lesión o unas molestias musculares. Estábamos sin lateral izquierdo, ¿no? Ni me acuerdo quién se puso en aquel momento por allí, por lateral izquierdo, y la única jugada prácticamente que hacen por ahí, un tiro al palo corto de Andoni, te meten un gol de que ni te lo esperas, cuando nosotros habíamos tenido 200 ocasiones. Pero eso, una vez más, no nos desanima, porque es que sabíamos que éramos muy superiores. La vuelta fue para mí uno de los grandes partidos. Primero por el retorno a la Romareda, después de 2 partidos en Valencia, donde juegas prácticamente ante 10, 15.000 personas y sobre todo con mucho cemento en la grada. Y el partido de vuelta, primero sabiendo que tienes que remontar. Enfrente tienes un equipo que dejaba relativamente jugar, aunque luego fueron bastante duros y que jugaban con 3 delanteros. Y además yo lo recuerdo, Xavi ya se está riendo, el perro de ya sé por qué se está riendo. Es que ese marcaje no se puede olvidar. Hombre, ya, tú no lo olvidas. Ese internacional húngaro. Al mítico Kiprich, No, es que esto hay que contarlo. A ver, que acabó desquiciado tirándole un zapatazo al árbitro. Le tiró la bota, le hizo el amago de Chile. La tiró al final. Hizo como Turán. Sí, pero ¿sabes por qué? Se le salió la bota porque se la pisé yo por detrás. Y entonces se cayó. Bueno, es que ese partido yo jugué mi primer partido de mi vida, ni en infantiles ni en juveniles, de lateral izquierdo. Porque precisamente creo que fue por la lesión de Chucho en Rotterdam, claro, si no me equivoco. Entonces, al final, por el motivo que fuera, pues decidió, el otro que jugaba de lateral izquierdo era Geli, yo creo que en aquel momento estaba ya con nosotros, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. Y por algún motivo, pues no sé por qué, le dio a Víctor, pues oye, me dijo el lunes, después del partido de Liga... Hombre, estaba Lizarralde, pero yo creo que por el tema físico, porque Kiprich era un extremo derecha muy potente, muy físico, y posiblemente tu físico era para contrarrestar más el aspecto de aquel jugador. Tú tenías que ser entrenador, macho. No, hombre, yo creo que fue una buena elección, porque al final se demostró, ¿no? Que tú le ganaste la partida en la mayoría de las jugadas. Hombre, le ganaba la partida, pero estaba cagado, ya te lo digo. Yo no pasaba del centro del campo. Yo, aquí pelotazo para arriba. Aquí, sí, porque vamos, te pones allí, pero vamos, que el ambiente fue increíble, volviendo ya ahora al aspecto colectivo. E incluso yo creo que fue de las primeras veces que acabó el partido, seguía la gente en el campo. Xavi se acuerda mucho más de todas estas cosas y tuvimos que volver del vestuario, tuvimos que volver a dar una vuelta de honor, que igual no te digo que estuviera a los 30 y tantos mil o 40.000 que entonces entraban, pero sí que había muchísima gente ya y regalando, que todo nos costaba dinero, ¿verdad? Las camisetas, las medias y todo lo que había entonces. Pero vamos, para mí en mi modesta opinión, para mí fue uno de las mejores sensaciones que yo he vivido en la Romareda, junto con el partido del Murcia. Igual el partido del Murcia menos, por la tensión que yo creo que teníamos, porque no es lo mismo que te eliminen a que te bajen a segunda división, pero el partido del Feyenoord yo lo disfruté como un auténtico enano. Batís al Feyenoord en cuartos y en semifinales le metéis 3-0 a todo un Chelsea en la Romareda.
Y yo, más que por lo futbolístico, quería preguntaros por qué pasó en aquella grada, ¿no? Mete Snyder el tercero y se vuelven locos los ingleses y de repente paran. ¿Qué pasó? Contando esa historia del Peace and Love y todo lo que rodeó. ¿Cómo fue eso, Xavi? Estos días lo hemos visto otra vez y es verdad que se montó el follón porque bueno, era cuando venían los hooligans de verdad, se pegaron todo el día ahí en la Plaza San Francisco, pedos como ratas, y al final pues bueno, pues les cabreó, me imagino yo que les ganáramos, y fue el famoso grito del písalo que puso de moda Bilardo. Pero claro, ahí la gente lo entendió como peace and love, como si los maños supiéramos hablar, como si gritáramos a coro en inglés, ¿no? Pero ellos lo tomaron como que deportividad la de la grada zaragozana, que viendo la impresentable actuación de los hooligans ingleses, pues estábamos ahí diciendo peace and love y como pacificando las cosas, ¿no? Pero bueno, fue una anécdota divertida, porque cuando alguien se enfada es que el equipo contrario se enfada, es que tú estás haciendo las cosas bien. Así es. Después en la vuelta sufristeis un poquito, aunque el sufrimiento quizá no fue tan real, porque sí que es cierto que se ponen por delante 3-0 igual a la eliminatoria, pero el juego del Zaragoza seguía siendo superior y al final Aragón consigue meter ese 3-1 y os lleva a la final. Entonces, Xavi, ¿creísteis en ese momento que podíais ganar la Recopa? O bueno, entiendo que seguíais teniendo un poquito de respeto al Arsenal porque era un auténtico equipazo, pero ¿sentíais de verdad que erais no favoritos, pero sí probables candidatos a ganarla? Sí, como ha dicho Jesús, yo creo que en la eliminatoria que pasamos, ¿no?, contra el Feyenoord, con el partido que hicimos ahí en The Quip, yo creo que ahí nos dimos cuenta realmente que podíamos ganar la competición. A sabiendas de que evidentemente que cuando vimos los 4 semifinalistas asustaban, ¿no?, porque el Chelsea, el Arsenal, la Sampdoria y nosotros, ¿no? Entonces cualquier rival era de preocupar, pero bueno, tuvimos la fortuna de hacer un gran partido en la Romareda ante el Chelsea. Nos metimos 3-0, el equipo siguió atacando porque bueno, este equipo tenía esa filosofía, ¿no? Volví a ver el partido hace poco y realmente veías, ¿no?, que no fue aguantar el equipo, porque Snyder hace el 3-0 a mitad del segundo tiempo y aún así pues no fue a contener el resultado y buscaba el cuarto, ¿no? Y el partido de vuelta sí que es cierto que la mala suerte del gol de rebote de Furlong que le golpea un despeje de Juanmi, pero bueno, luego en la segunda parte el gol de Santi pues ya prácticamente deja sin esperanzas a un Chelsea, ¿no? Tuvimos la fortuna también de en el partido de ida poder, tanto Gustavo Poyet como yo, liberarnos de las 2 tarjetas y el partido de vuelta a cargar a la suspensión para ir libres a la final. Y bueno, tuvimos la fortuna de pensar con mucho tiempo de pues, cómo acudir a esa final, que realmente, como tú dices, íbamos no de favoritos, y eso siempre hay que venir a Zaragoza, porque hay que recordar que el Arsenal era el antiguo campeón, o sea, había ganado el año anterior la Recopa y para nosotros era un premio. Para Arsenal obviamente era una obligación volver a ganar, pero yo creo que esa presión que nosotros nos quitamos nos fue bien, porque históricamente al Real Zaragoza, tanto en Copa del Rey como en Copa de Edición Internacional, cuando no ha ido el favorito, le ha ido mejor. Y bueno, llegáis a la final y vais el 7 de mayo, ¿no? Si no me equivoco, a París, el 8 de mayo a... Sí, el otro día con un tuitero fuimos el lunes, sí, por la mañana. Y os quedáis a unos kilómetros de París, ¿no? Os concentra ahí Víctor para que, bueno, pues para que tampoco podáis traeros, porque el principal cometido era ganar aquello. Y entiendo que el transcurso de donde estabais alojados al campo, viendo a toda la calle blanquiazul con toda la gente que se había movido desde Zaragoza para veros a vosotros, entiendo que eso da un plus, ¿no, Jesús, para afrontar el partido? Porque ver a tanta gente que se ha desplazado a verte a ti, para que tú, y mucho más tú siendo zaragozano, lleves al club de tu vida a ganar un título europeo, yo creo que ver a toda esa gente que os recibió en París tenía que ser espectacular y una motivación extra, ¿no? Sin duda, porque aparte es que estamos a 14, en aquella época 14 o 16 horas de coche, es decir, mucha gente fue en autobuses, en coches, y no es lo mismo ir a Valencia a la final de Copa o a Madrid, que están relativamente cerca, y aquello era un desplazamiento masivo, y bueno, pues es verdad que fue, no digo sorprendente, porque no te sorprende nada viendo todo lo que hemos vivido, pero sí era especialmente y cariñosamente llamativo ver todo aquello.
y luego además cuando ya estás en el campo ver las dos mitades no tan clarísimamente marcadas de una o de otra. Para mí, desde luego, como zaragozano, hombre, ten en cuenta que yo he nacido aquí y al final todos estos son apegados, ¿no? Como Xavi, aunque es del Reino de Aragón, aunque es del Reino de Aragón, de la Corona de Aragón, pero bueno, lo tenemos adoptado, se ha quedado aquí, o gente como Andoni lo viven como si fueran de aquí, pero claro, yo al final para mí o para Alberto, que éramos los maños, era todavía mucho más especial, porque, pues bueno, en mi caso, pues ver a familiares, cientos diría de amigos, ahora pues con estos días que aparte ya no solo el aniversario sino los 2 meses que llevamos en casa todos encerrados, pues te mandan pues por WhatsApp o por Facebook o por lo que sea, te mandan fotos de aquella época o de sobre todo cuando se acerca este momento y claro, y ves a la cantidad de amigos que fueron aquel 9 o 10 de mayo, pues es absolutamente tremendo. Eso sí que tiene mérito, mucho más que lo nuestro casi. ¿Y cómo fue el partido para ti, Xavi? ¿Cómo se desarrolló? Porque es un partido largo, difícil, contra un equipo que era muy fuerte físicamente. Quizás vosotros proponíais bastante más fútbol que ellos, pero sí que es cierto que ellos dominaban el otro juego, ¿no? Que a veces es más importante. ¿Cómo fue para ti el partido? Bueno, el partido tuvo varias fases, ¿no? Sí que es cierto que al no estar acostumbrados a jugar finales de esta índole, el equipo hay que reconocer que le costó mucho, ¿no? Meterse en el partido. El otro día que volví a ver de nuevo el partido, pues te das cuenta, ¿no? Que le faltó continuidad con el balón, ellos apretaban y prácticamente no teníamos situaciones que a nosotros nos venía bien, como tener el manejo de la pelota, y realmente la primera parte, a pesar de que ellos no tuvieron muchas ocasiones, no fue nuestra manera de jugar la que nos sentíamos a gusto, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto, y no es porque está con nosotros aquí, que coincidió nuestro mejor juego con la entrada de Jesús, y posiblemente, no lo digo porque esté delante, sino porque entendemos que al entrar Jesús el equipo recobró un poco esa filosofía de jugar al 4-4-2, ¿no? Que yo creo que siempre ha venido mejor, ¿no? Ha estado más equilibrado, y a partir de ese momento es cuando se ve la mejor versión de un Real Zaragoza que merece más goles. Solo anota un golazo de Sneijder y tenemos mala suerte en un desajuste defensivo, pues nos empata, ¿no? Pero durante esa segunda parte tuvimos, ¿no?, más tiempo la pelota, llegamos con más facilidad a la portería rival. Yo creo que a partir de entonces el Real Zaragoza mereció ganar antes la final y no tener que esperar al gol de Nayim. Sí, además tú también tuviste, ¿no? Una después que sale de un córner, la rematas, Siman se la da el palo, le rebota a él, Siman tiene el pie doblado, que si no le habría caído a Sneijder perfecta para empujarla. O sea, es una ocasión que yo creo que ya nos decía que el Zaragoza tenía que ganar aquel partido, y lo hablamos el otro día con Gigi, Jesús, que estuvo con nosotros en el bar en casa, y nos decía que con tu entrada, efectivamente, el equipo volvió a recuperar su seña de identidad, y que seguramente con tu salida, o gracias a tu salida, cosas de la vida, Gigi se puso en la banda derecha, Geli entró en la izquierda porque era un tirador de penaltis, tú te cogiste un rebote tremendo y no conseguiste ver el gol, pero finalmente, bueno, pues... Si hubiera caído a Jesús, lo golpea desde ahí también, ¿eh? Sí, pero seguro que no cae ahí. ¿Cómo que no? A mí no se me hubiera ocurrido nunca, y eso hay que reconocerlo. De todo lo que has dicho, todo es verdad, menos yo agradezco las palabras de Xavi y de Gigi. Bueno, aparte de que sé que las dicen genuinamente, es decir, no las dicen porque esté delante, y con allí no está delante. Sí que es verdad que yo ahí, fíjate, con el 4-4-2 que dice Xavi, yo tengo mis dudas. El otro día me recordabas la frase que decía de Gustavo Poyet del centrocampista, ¿cómo era lo de que Gustavo tenía lo de centrocampista? De centrocampista, lo que yo de Borja. Sí, exactamente. Sí. Porque al final Gustavo era un delantero encubierto, es decir, eso lo sabíamos todos, lo que pasa es que tenía... Media punta, sí. Sí, pero bueno, a ver, media punta, fíjate, yo casi sí, pero le gustaba entrar desde atrás. A mí me recordaba mucho... Uno de los mejores partidos, de los mejores equipos que yo he visto nunca en la Romareda, fue el Ajax de Cruyff, cuando aquella tromba de agua, que, bueno, tú, Xavi, tú estás... Sí que lo recuerdo, aquel partido, sí. Pero me acuerdo que estaba Van Basten de delantero centro, pero el que nos hizo los 2 goles y el que era un fuera de serie era un tío que se llamaba Bosman,
que venía siempre por detrás. No el Bosman que ha creado la ley Bosman, sino un holandés que era la pera. Yo me acuerdo que cuando empezó Gustavo a hacer lo que hizo, porque el primer año con nosotros era un desastre, acuérdate, delgadico, que era más delantero centro, claro. Sí, y el pobre no iba ni convocado en muchos partidos, cuando encima eran los dos extranjeros que vinieron Edison Suárez y él, y no podía haber más que dos. Bueno, cuando ya lo retrasas, pues ves que es un tío que aparte que te daba de todo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el cambio famoso, como el que pasa a la historia, Que fuiste el único en ese campo que no lo vio el gol, ¿eh? ¿Él? Que fuiste el único que no vio ese gol en el campo. Seguro, eso seguro, vamos, segurísimo. Pero vamos, sí que es verdad que es una de esas coincidencias que no te das cuenta. Es decir, hoy me ha parecido ver en el Marca que decía Víctor hoy también, dice, pues, que tenía que ocurrir, ¿no? O sea, porque es verdad que Nayim jugó 118 minutos del partido en la banda izquierda y jugó 2 en la derecha. Y yo no sé si tocó otro balón aparte de ese, en ese rato que estuvo, pero bien. Y una cosa curiosa que ha dicho Víctor también en esa conferencia que has escuchado también tú, que era el primer gol de Nayim en esa temporada. Ah, pues mira, eso sí que... Pues mira, más coincidencia todavía, sí, porque, bueno, yo creo que en esa temporada y en todas, yo no sé si metí algún otro. Sí, Nayim no era muy goleador, pero me acuerdo que aquellas temporadas, acuérdate, que hubo una temporada que metimos todos los de la plantilla. Pues, incluso Nayim. Sí, no, y los defensas, los Solana, Belsué. Sí, pero fue la 93-94. Es que éramos unos fenómenos. Pero sí, es verdad que bueno, a ver, a mí en aquel momento, porque al final eso me lo preguntan todos, y antes de me lo preguntes tú, claro que me dolió mucho porque no lo entendía. Es más, cuando sacó el cartel, yo no sabía que el 14 era yo, sinceramente, porque entonces era cuando esos números no llevaban... Bueno, sí que nos pusieron finalmente el nombre, pero tenías que jugar del 1 al 11. Cuando sacó el 14 yo pensaba que era el número del que entraba. Y entonces hasta me dijo, no, que eres tú. ¿Cómo que soy yo? Pero si yo he salido de suplente. Y dice, sí, que eres tú. Yo solo le he reprochado, y eso lo digo siempre a Víctor, que no me lo explicara. Es decir, porque al final es tan fácil o tan difícil como decir, mira, Jesús, te he cambiado porque es por los penaltis. Que lo puedes ver, es decir, que lo puedes intuir. Bueno, pues intuir que falta su confianza hacia mí para los penaltis, que bueno, que el año anterior, mejor dicho, el otro día lo recordábamos en el grupo que tenemos de WhatsApp, viendo el partido de la final. A ver quién tiraba si fallaba Paquete. Exacto, contra el Celta, a ver quién era. O sea, porque los que quedábamos teníamos tela, chaval. Sí, Chucho, Belsué, tú y yo. Sí, oye, Andoni, Andoni ya lo descartamos. Y Belsué salto descartó, Belsué se quitó las botas. Sí, pero luego fíjate el Flicky que tira un penalti en Wembley con la selección española, O sea, que tiene... Pero por eso digo que son al final esas coincidencias y se tiene que producir el gol, porque... Una de las cosas importantes, yo creo que de esta Recopa, más allá de que para nosotros es un título importantísimo, no cabe duda que es el gol. Es decir, es cómo se produce, en qué momento se produce y las circunstancias que lo rodean, porque es de película, vamos, es de auténtica película de Hollywood. Y bueno, y que para nosotros fue increíble. En aquel momento, pues bueno, pues cierta tristeza, cierto reproche a Víctor, como no puede ser de otra manera, pero 25 años después yo creo que eso ya ha pasado. Ya prescrito. Bueno, incluso le perdoné hace 24 años y 364 días, o sea que tampoco pasa nada. Ganáis ese gol, ganáis ese partido con el gol de Nayim, y la celebración ahí en París es un poquillo escasa, ¿no? Realmente lo decía el otro día Nayim también, que para él el mejor día no es el 10 sino el 11. Cuando llegáis a Zaragoza, en la carretera de Garrapinillos, todo el mundo agolpado recibiéndoos, el bus cuando llega a la Plaza del Pilar, todo el mundo ahí. Yo creo que aquí una persona muy importante, y yo quería preguntaros cómo era. ¿Echáis de menos a Sergi? Era el alma de la fiesta de ese vestuario, ¿no? Es cierto que os divertíais mucho con Cedrún, pero seguramente sin Sergi aquella celebración habría carecido un poquito de sentido, ¿no? ¿Cómo era Sergi, Xavi? Bueno, Sergi, yo tuve mucha relación con él porque vivimos aquí cuando yo estaba soltero 2 años juntos. Y prácticamente estábamos las 24 horas juntos, ¿no? Y realmente era el alma, ¿no? de aquel equipo, era el termómetro, porque siempre estaba activo, siempre con ganas de animar. Él era un hincha reconocido, ¿no? Él cuando no iba convocado se iba con los ligallos a animar, ¿no? Y bueno, no sé cómo sacó, nunca me llegó a confesar cómo se apropió de un megáfono
en el Parque de los Príncipes, pero apareció ahí al final del partido para animar a toda la grada que se tenía que quedar para que salieran los aficionados ingleses. Yo creo que después, cuando estuvimos al día siguiente en el balcón del ayuntamiento, pues, y toda la plaza llena de gente, pues él fue un poco el maestro de ceremonias, el encargado, ¿no?, de animar con sus canciones, se las sabía todas, se sabía todas las canciones que se cantaban en el Romareda y alentaba a todos a animar, ¿no? Y bueno, hay una anécdota muy buena porque cuando acaba el partido a Sergio lo metemos en las duchas y le empapamos el traje que llevaba del equipo y al día siguiente no pudo ir con ese traje, evidentemente, y entonces iba de paisanos. Y cuando bajamos en la calle Alfonso, porque en aquella época la calle Alfonso no era peatonal, pues él bajó a animar y cuando ya le dijimos, venga, que volvemos al autobús, la policía no le dejó subir porque iba de paisano y no lo vieron. Entonces decía, no, que soy jugador de Zaragoza. Y me acuerdo que hasta tiró su camisa de paisano, una camisa a cuadros que tenía, desde el balcón. Y me acuerdo que un mes después íbamos por la calle con su coche y me dijo, mira, que aquel lleva mi camisa. Digo, sí, pero habrá otra camisa. Dice, no, que la compré en una tienda, no sé qué, que solo había esa. Digo, pero la verdad es que, gracias a Dios, pues pude convivir con él muchos años y la tristeza que nos dejó ahora hará 14 años ya, una pena. Yo os lanzo una última ya y ya os suelto. Lo cierto es que aquel equipo era muy aragonés, y no solo porque estuvieran Jesús y Alberto en el vestuario, sino porque estaba Víctor Fernández entrenando, sino porque estaba Pedro Herrera, que también lo vamos a considerar como aragonés, estaba por ahí Víctor Muñoz, y sobre todo yo quería destacar una figura y que me dijerais cómo era, Alfonso Solans padre. ¿Hasta qué punto creéis que fue importante para la consecución de este título? Bueno, para mí, vamos, importantísimo. Es decir, él es el que, primero, que era un apasionado del Real Zaragoza. Él cuando se mete en el embolado de convertirlo en sociedad anónima deportiva es porque lo quiere de verdad, y él es el que apoya totalmente a la Secretaría Técnica y al entrenador. Es decir, yo creo que el momento clave, uno de los momentos claves, y Xavi, insisto, Xavi es el que tiene la memoria de elefante para acordarse de todo, es cuando tienen la bronca Breme y Víctor Fernández, que aquello podía haber supuesto el final de Víctor. Y esto es el año 92, ¿puede ser? ¿O sí, 92, cuando llegó Santi Aragón, el primer partido de Santi Aragón. Exacto. Contra el Tenerife. Cuando Andreas Breme, que fue curioso, se negó a jugar de lateral izquierdo porque no había jugado nunca de lateral izquierdo. Era surrealista. Decía el tío. Sí, y entonces, bueno, pues claro, entre Andreas Breme y Víctor Fernández, Alfonso Solans apoyó directamente al entrenador, y aquello fue un espaldarazo definitivo que le puso a Víctor totalmente con lo que tenía que ser, es decir, la persona más importante del club, y Alfonso Solans fue el que puso las bases de todo. El año anterior a la Recopa, y de nuevo pido el comodín de Xavi, que es mi apoyo, yo creo que nos tocó renovar a 10 o 12 jugadores, si no me equivoco, el año 94, es decir, y pasábamos todos prácticamente por Solans. Entonces estaba Javier Paricio, de director general, que era el que se encargaba de hacer las operaciones, pero al final, yo me acuerdo, porque yo puedo hablar ahora claramente, a mí me llamó al despacho un día Alfonso Solans porque mi renovación estaba atascada, porque yo era sub-21, había unas cláusulas, unas historias muy raras, y yo me podía ir gratuitamente poniendo no me acuerdo, creo que era una tasa de formación, se llamaba, y llegó Solans, que me llamó, eso, algo así, y me acuerdo que me llamó y fui con mi padre, que mi padre no tenía el pobre ni idea, o sea, mi padre era un mecánico de coches que tenía menos idea de esto, pero tú lo ves allá al hombre sentado a mi lado, porque yo tenía 20 años y no 21 años y no sabía qué hacer, y el le dice, tú vas a renovar, y así con todos, con la manera que hablaba él, y él fue el que aquel año, yo creo, tú renovaste también aquel año, si no me equivoco, sí. 24, Xavi, como dices tú, coincidía que esa generación le tocaba renovar por eso, y tomó el mando Solans, que fue un poco el impulsor de darle continuidad a esa generación en una transición complicada para el club. Sí. Bueno, sí. Pues... Y era el año, acuérdate, era el año de la Copa del Rey, que para mí fue el mejor año nuestro. Sí, a nivel futbolístico, la 93-94 fue mejor. Sí. Bueno, pues así... Y se ganó la Copa.
Así era este equipo, ¿no? Un equipo muy unido entre todos, que yo creo que eso fue la semilla que cultivó aquella gran época, que sí que es cierto que no tuvisteis un final, yo creo que como a toda la afición le hubiera gustado, porque yo creo que teníais aún más recorrido del que hicisteis. Pero bueno, yo por mi parte agradeceros que hayáis pasado por Fondo Segunda los dos, que ha sido un placer hablar con nosotros y que, oye, que ojalá pues podamos celebrar muchos más títulos, pero que estoy seguro que vosotros fuisteis los que llevasteis al Real Zaragoza a lo más alto que va a llegar nunca, y creo que tenéis que estar muy orgullosos de eso. O sea que muchas gracias. Gracias a vosotros, Jorge, por acordaros. Muchísimas gracias, y que nos regalen para el 25 aniversario el ascenso a Primera División, que eso sí que sería el mejor título que pueden Eso tener. más importante, sin duda. Pues que sea así, nos vemos muy pronto, ¿vale? En el canal de Fondo Segunda. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un like, suscribíos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.